¿Cómo desarrollar un proyecto de liderazgo transformador humanista en 10 semanas? Esto lo hacemos a través de esta propuesta, de una metodología de Rapid Prototyping, basado en la idea de que el liderazgo es una habilidad. Por lo tanto, al ser una habilidad, es algo que se puede poner en práctica y así mejorar cada vez. Así que lo primero que quiero decir, este es en realidad, manual para la acción, la innovación y el bien común. ¿Y de qué va primero esto? Ya decía, como el liderazgo es una habilidad que se construye actuando, nos alejamos con esta idea del modelo tradicional, en donde tal vez el desarrollo del propio liderazgo es lento. Este proyecto de 10 semanas es poner a prueba mi liderazgo, es desde el enfoque del liderazgo. Por lo tanto, la idea es alejarnos de lo teórico, de lo lento, de lo burocrático y enfocarnos a través de este nanoproyecto en una acción rápida que te permita de manera ágil en 10 semanas y sobre todo centrándote tú en la persona, lograr el reto. ¿Cuál es este reto? No buscamos, por ejemplo, encontrar un gran problema todavía, ¿no? Por ejemplo, el hambre mundial. Lo que buscamos es resolver un problema real en tu entorno de manera acotada para que en estas 10 semanas puedas aprender a liderar. La filosofía del rapid prototyping es una prueba rápida, de un error barato y un aprendizaje acelerado para que nos permita la prueba y el error mejorar constantemente. El enfoque de esta metodología y de este proyecto de liderazgo transformador se basa en la siguiente premisa: enamórate del problema, no de la solución. Esto significa, y ahora lo estás viendo, en 5 fases en las cuales está dividida la ruta de navegación de las 10 semanas completa. Fase 1, diagnóstico, semana 1 y 2, como veremos, sobre la empatía y la raíz del problema. Fase 2, inclusión. Esto significa la semana 3 y 4 de negociación, de indagación. Fase 3, la estrategia. Cómo en las semanas 5 y 6 podrás planear de mejor manera. Fase 4, la acción. Cómo la semana 7 y 8 te permitirán poner a prueba tu prototipo y los valores alrededor del proyecto. Y finalmente, fase 5, medir para aprender. Cómo la semana 9 y la semana 10 te permitirán medir el impacto y visualizar la cultura. Este es el flujo de trabajo integral que te propongo en un cronómetro muy concreto, en un cronograma de 10 semanas. Fase 1 significa diagnosticar correctamente, porque eso, encontrar el verdadero problema, es la mitad de la solución. Así que no te quedes nada más con los síntomas visibles. Por eso me gusta mucho esta imagen del iceberg, porque esto es lo que todos ven, el problema superficial. Si el problema fuera sencillo, cualquiera ya lo hubiera resuelto. Sin embargo, abajo del waterline está la causa raíz. Hay que indagar un poco, hay que profundizar hasta el fondo y ahí te vas a encontrar los verdaderos dolores de los stakeholders. Estos stakeholders que a mí me gusta representarlos como los involucrados en el problema, que posteriormente se convertirán en los involucrados en la solución. Así que la idea es que tú como líder puedas anticipar riesgos y encontrar estos obstáculos desde el día 1. Semana 1, inmersión, investigación directa. No supongas nada, valida con datos a través de, semana 2, las personas. Busca quiénes son estos stakeholders, quiénes son las personas que están involucradas en el problema, que en esta primera etapa se ven afectadas por el problema, y pregúntales a ellos qué les duele realmente. Para esto te propongo 2 grandes metodologías en esta semana 1 y semana 2. Estas herramientas son de diagnóstico y lo que pretenden es 2 cosas: entender el problema y entender a la persona que es parte del problema. Por un lado, hay mucha videos y mucha información alrededor ahí en internet sobre esta lógica de la metodología del árbol de problemas. Pero te lo explico muy rápido. Es encontrar que tú puedas definir un problema central, como en el árbol, el tronco del árbol. Y a raíz de ese problema vas a concatenar, vincular, enlazar otros problemas. Estos otros problemas, lo único que tienes que hacer es
determinar si están abajo, o sea, que significa que son causa o raíz del problema, o sea, que derivado de estos problemitas se convierte o se provoca tu problema central. O tal vez los otros problemas que estás detectando alrededor del problema central pudieran ser en realidad efectos o consecuencias de mi problema central. Eso significa, no tiene caso que yo resuelva las consecuencias. Es como querer pegarle las hojas verdes que se le cayeron al árbol. No, lo que necesitamos para resolver el problema central es poder detectar perfectamente cuáles son las raíces de ese problema y entonces sí corregir esta causa tal cual. Y la otra metodología tiene que ver con el mapa de empatía, porque es entender, conocer, profundizar en las personas que son parte del problema. Y por eso esta metodología, que también es muy famosa, lo que busca es que te enfoques en qué es lo que ve esta persona involucrada en el problema, qué es lo que escucha, qué es lo que dice, qué es lo que siente y en general qué es lo que piensa. Con esto tú podrás determinar cuáles son sus dolores y cuáles son sus aspiraciones o retos. Los stakeholders, por lo tanto, no son solo datos, son la clave para convertir el problema en solución. A partir de aquí, si logras una buena primera etapa, esta primera fase de entender el problema y la persona, puedes pasar a la fase 2, en donde tu capacidad como líder es importante decir que un líder no impone, construye. ¿Y qué construye? Consenso. Recuerda, tú quieres lograr que la solución del problema no la generes tú, sino que la resuelvan entre todos, particularmente los involucrados que ya detectaste en la fase 1. Así que en esta gran idea dentro de la fase 2 que comprende la semana 3 y la semana 4, lo más importante es que puedas, por ejemplo, empezar a esbozar la visión del proyecto. Derivado del problema, ¿cuál es el proyecto que quisieras desarrollar? Tomando del otro lado los intereses de los involucrados, estos stakeholders. Y con esto encontrar la intersección correcta de cuál sería, fíjate la palabra, nuestra solución. No tu solución como líder, sino la solución de los stakeholders junto contigo. Si esto funciona bien, para desarrollarlo necesitas primero en la semana 3 un mapeo de intereses de los stakeholders. Esto significa identificar motivaciones y estos miedos por parte de los involucrados o los futuros beneficiarios y las posibles oposiciones. ¿Qué puede ser lo que te pudieran refutar estas personas que están involucradas? Porque si no se ha solucionado este problema, que posiblemente es complejo, es porque hay personas que tienen miedo o que no están tal vez dispuestos a resolver ese problema. Del otro lado, una vez que tienes este mapeo de intereses, la idea es construir acuerdos. Esto significa redactar el problema en positivo, convertirlo en un objetivo en común. Ahí empieza la noción de bien común, para que puedas entonces negociar concesiones. Esto significa qué estás dispuesto a ceder y qué están dispuestos a ceder los involucrados en el problema para que entre todos se conviertan en la medida de lo posible en aliados, o sea, en gente que contribuya y se sume a la solución del problema. Algo muy importante para decir aquí es que el consenso no necesariamente es unanimidad, es el terreno común donde la visión se vuelve viable para todos. Con esto tienes más que construir y podemos llevarnos o te puedo recomendar una herramienta muy concreta, muy sencilla, que también puedes encontrar mucha información en Internet. Es el Elevator Pitch. Elevator Pitch, como verás, significa qué pasaría si al mayor tomador de decisión de una empresa, pues claro, podría ser el gerente o el dueño de la empresa, estuviera obviamente en su oficina en un edificio. Este edificio, normalmente su oficina es el último piso, ¿no? Imagínate un edificio de 20 pisos. Entonces, no tienes tiempo para convencerlo y este ejercicio se llama el poco tiempo de un minuto que tienes en lo que el elevador sube, desde el lobby hasta el piso número 20. Te metes con él en el elevador y le dices las ideas más relevantes para obtener algo muy importante, su interés. O sea, que esté dispuesto a escuchar en otro momento posterior más sobre tu propuesta de solución. Esto es un arte, lograr el interés.
Esta metodología del elevator pitch sirve para que cuando hables con los beneficiarios, los futuros beneficiarios, originalmente los involucrados en el problema, puedas demostrarles, una, con datos duros, evidencia irrefutable. Dos, a través de un storytelling, o sea, una conexión emocional, contando una historia en donde ellos puedan ser capaces de imaginarse o visualizarse siendo parte de la solución. Y finalmente, con esto, comprobar cómo ellos se beneficiarían de manera directa. ¿Qué gana el stakeholder? ¿Cómo le conviene a él cuando este problema se resuelva? Así que esto significa que un líder no solo habla de estrategia, habla el idioma del beneficio para el otro. Y esto significa demostrar de tu parte la adaptabilidad y poder ser capaz de vender una visualización, no una imposición. Así que con esto estamos listos para la fase 3. La fase 3 es pasar de la visión inspiradora, que ya veíamos en la fase 2, a una estrategia accionable. Y esto involucra la semana 5 y la semana 6. ¿Qué significa? La idea es que en la semana 5, si has logrado todo lo anterior, puedas ahora ser capaz de desglosar metas que evidencien esta capacidad estratégica de tu parte. Así que con esto, la idea es que como está en este embudo, puedas dividirlo en 3 partes. Llevar de la visión inspiradora, este gran sueño, esta visualización a las cuales los estás invitando, pasando por un objetivo general muy concreto, para qué lo queremos lograr hacer, y aterrizándolo en metas específicas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes? En la semana 6, en realidad, la idea es que puedas diseñar de manera más específica este plan de las metas específicas, qué, cómo, cuándo, dónde. Por lo tanto, debería de convertirse no nada más en una checklist, sino en un cronograma con líneas de acción concretas, con entregables. Con esto, como líder, desde la habilidad que estás queriendo desarrollar, demuestras que no solo eres un soñador, sino un estratega capaz de ejecutar y ejecutar bien en tiempo y forma. La herramienta que yo te recomiendo, que también podrás encontrar mucho en internet, es ser capaz de poder aterrizar las metas cuando llegues a ese momento a metas SMART, que por su acrónimo en español y inglés podrían ser S de simples, M de medibles, A de alcanzables, R de retadoras y con un orden temporal, T de tiempo. Y la otra metodología que yo te recomiendo mucho en la innovación para poder hacerlo es esta matriz How, Wow. O sea, empezar con ideas locas, el efecto wow, ideas sorprendentes, a través de un brainstorming, el poder invitar a los involucrados en el problema a pensar de manera creativa, cómo moverse ahora de ahí, de lo imposible a lo accionable. Una vez que hayan dicho estas grandes ideas locas, orientadas a la solución del problema, pueden empezar a analizar cada una desde el how, o sea, cómo vemos la viabilidad de cada una de las ideas que acabamos de poner ahí. Todo lo que no esté dentro de estos 2 cuadrantes no funciona. Así que enfóquense en pasar, primero decir muchas ideas wow y después de ahí detectar cuáles de esas son ideas how, o sea, ideas viables. A partir de esto, si ya tienes estas ideas, puedes construir prototipos. Y la clave de este proyecto de 10 semanas es el Rapid Prototyping, una implementación pronta que te permita mejorar, ajustar. Así que esta lógica, este círculo tiene que ver con, por ejemplo, en la semana 7, ejecutar una primera acción muy concreta, con tiempo, con personas, con recursos, tal, medirla rápidamente y en la semana 8 propongo que la ajustes para que puedas tener la opción de repetirla. Con estas 2 semanas tienes mucho aprendizaje y mucha capacidad de ajuste. Recuerda, en la metodología de Rapid Prototyping no buscamos la perfección inmediata. Buscamos la validación de los resultados y esta agilidad para corregir el rumbo. Así que si no funciona, no te preocupes, se refina en tiempo real. Con esta fase 4, lo que te puedo decir es que se involucran en esta fase algo de lo que no habíamos hablado hasta ahorita. En este modelo de liderazgo transformador humanista, el aceite del motor a la hora de la acción
son los valores. O sea, esto significa, y por lo menos yo te puedo compartir, 3 valores muy importantes. Primero, partiendo de que el liderazgo transformador humanista surge de la idea de que todos, absolutamente todos, todas las personas podemos aportar en igualdad de circunstancias a cualquier resolución de problema que nos involucre. Por eso los stakeholders son tan importantes. Y a partir de ahí surgen dos, como una idea de balanza, como unas, justo como estas procesos que están intrínsecamente vinculados: la subsidiariedad y la solidaridad. Esto significa, obviamente, un involucrado en el problema por sí solo, de manera natural, no podría resolver el problema. Por lo tanto, tenemos que subsidiarlo. Desde el liderazgo, yo me ayudo a traer recursos que le permitan salir de este subsidio. Con esto, proceso, lo que se busca es empoderar, no suplantar al involucrado. No voy a llegar yo como gran solucionador sin estar involucrado en el problema, sino voy a buscar irlos involucrando poco a poco, pero dotándoles de subsidios que les vayan ayudando para solucionar el problema. Pero buscando lo más noble de este liderazgo transformador: convertirlo en un par, convertirlo en un igual a mí. ¿Para qué? Para que podamos trabajar en solidaridad. Esto seguramente habrás escuchado la frase: ¿qué es mejor, enseñarle a una persona a pescar o darle el pescado? Un poco la solución, o explicando esto, es: yo no le puedo enseñar a pescar si se está muriendo de hambre. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es subsidiar dándole uno de los pescados que yo ya sé pescar, le doy uno. Una vez que come, está en igualdad de circunstancias, ya no hay una prioridad mayor para él como el hambre, y entonces ahora sí puede tener toda mi atención para poder aprender a pescar. Entonces, la solidaridad en el liderazgo transformador humanista no se da sin la subsidiariedad. Esto significa que esta es una solución técnica, pero a pesar de que el problema sea soluciones concretas, innovadoras, técnicas, el éxito genuinamente es humano. Así que estos valores se reducen en la dinámica, ayudan a reducir la fricción social entre la organización o el grupo de personas, y por lo tanto, desde tu liderazgo, ayudan a enfocar y asegurar que todos, absolutamente todos, se sientan parte de la solución. En esta fase 5 tenemos, pues al final, esta semana 9 y 10, que buscamos medir lo que empezamos. Significa medición de impacto y aprendizaje. Esto que hiciste como diagnóstico inicial en la semana 1, en donde obtuviste datos en la semana 1, 9 semanas antes, con los involucrados, ahora es manera de compararlo, contrastarlo, volver a preguntar si la cosa ha cambiado, si el proyecto ha ayudado a mejorar en algo. Así que la semana 9 tiene la intención de generar evaluación, comparar datos duros: ¿mejoró o empeoró la situación? Y la semana 10 es tu oportunidad de hacer un buen cierre, o sea, escuchar nuevamente la voz de los involucrados y apuntalar tu capacidad de liderazgo. Esto significa, a través de esta pregunta clave: ¿logramos cambiar la realidad o solo hicimos ruido? Y cualquiera que sea la respuesta, al final te enseña mucho. Un proyecto de 10 semanas te permite aprender a tratar con las personas, a enfocarlas y a hacer este ejercicio pleno de tu liderazgo. ¿Por qué? Porque la transformación significa cultura, es el ambiente, la manera de pensar de las personas, y también una transformación interna, personal, desde tu liderazgo, desarrollando esta gran habilidad de cómo influir de manera propositiva en las personas. Así que en la semana 10, una de las cosas que te recomiendo es que te contestes las preguntas: ¿qué descubrí de mí mismo? ¿Cómo se fortaleció mi visión? ¿Qué me costó trabajo y qué se me facilitó? Porque el objetivo final es dejar una cultura proactiva, o sea, que la organización se sienta capaz de resolver sus propios desafíos en el futuro cercano. Así que con esto voy concluyendo. El checklist de tu nanoproyecto de 10 semanas empieza
con un árbol de problema que te permita determinar perfectamente cuáles las causas y los efectos alrededor de tu problema central. 2, el mapeo de empatía. Esto es reconocer a los involucrados genuinamente, a los stakeholders. 3, a partir de que ya los tienes muy bien identificados, poder determinar este mapeo de intereses y opositores posibles, estas argumentaciones en contra de por qué no podría funcionar tu propuesta de solución. 4, el elevator pitch, conseguir el que la gente esté dispuesta a sumarse a tu proyecto y poder generar consenso. 5, desarrollar un objetivo general y la visión motivadora e inspiracional para todos. 6, metas SMART y un cronograma, algo que nos permita que tú demuestres tu capacidad de orden y organización desde el liderazgo, ofrecer la guía en lo concreto y en lo abstracto. 7, desarrollar el prototipo, una solución concreta, poner las manos a la obra. 8, a través de ese, mientras estás poniendo manos a la obra, la vivencia de valores, la dignidad de las personas, todos podemos contribuir para llevarlos a solidaridad. Todos estamos en igualdad de circunstancias para la solución. 9, la medición, el antes, el inicio y el después, el final. ¿Qué logramos en conjunto? Y finalmente, tu reflexión de liderazgo. El liderazgo no se declara, se practica. Este nanoproyecto es solo el comienzo. Tú, como líder transformador humanista, puedes utilizar cada reto pequeño para construir un bien común más grande. Así que empieza hoy, empieza tu semana 1.